Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar, que ya estamos 5 minutitos pasadas del horario. Y bueno, como este es un público de Europa y de Latinoamérica, porque estamos creciendo en todo el mundo, estamos ahí como en este horario que acá en España son las 10 de la noche, en Argentina son las 6 de la tarde, en México es más temprano aún, pero bueno, fue como el horario que encontramos. Me voy a presentar. Primero, bueno, darle la bienvenida, agradecerles también por conectarse, por tener esta curiosidad con esta charla que hemos preparado de colágeno y omega 3 si es marketing, si es moda o si son herramientas y aliados para nuestra salud. Así que me voy a presentar que voy a estar como dando apertura y cierre a esta charla que me pone muy feliz que podamos compartir hoy y aprender a través de las profesionales de la salud. Mi nombre es Mariano Almares, actualmente vivo en España, me encanta la suplementación como literalmente aliados de la salud, me suplemento desde el año 2014, soy emprendedora hace más de 20 años, hace 11 años que soy empresaria digital y si hay algo que me di cuenta o que traigo es que yo tengo que ser mi propia ministro de salud, ¿no? Durante 8 años trabajé en una obra social, o sea que siempre trabajé con muchos médicos desde muy joven y me daba cuenta que digo, ¿por qué esperar a que un médico te recete algo para solucionar si puedo cuidarme antes, si puedo tener mucha conciencia antes de mi salud? Así que eso siempre lo pensé y estaba investigando y a partir del 2014 elegí la suplementación y me adentré muchísimo, pero como por cuenta mía, ¿no? Ahora tengo el placer desde hace ya varios años de trabajar con profesionales de la salud con una mirada más integrativa, como que me pudieron dar como mucha explicación a esto que yo venía investigando. Así que dijimos, ¿por qué no armar una charla? ¿Por qué no empezar a difundirlo mucho más? Porque hoy hay redes sociales, a diferencia del 2014, hay mucha información a la cual podemos llegar, pero eso también nos trae una infoxicación, ¿no? Como, bueno, ok, sí, tengo que suplementarme, pero ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Me tengo que tomar todo junto? Entonces decidimos empezar a hacer una serie de charlas, que empezamos por estos dos, que son el colágeno y el omega, que son como los más escuchados hoy en redes. Así que voy a darle paso a ellas, que hoy vamos a tener dos de varias de las profesionales de la salud que tenemos en el equipo. Hoy van a estar presentando y compartiendo un poco Gaby Butauska, que es licenciada en nutrición, y Cecilia Aguirre, que es ginecóloga integrativa. Así que chicas, les voy a pasar a ustedes para que den inicio a esta charla. Así que si querés arrancar, Gaby. Dale, muchas gracias, Noé. Bueno, tal cual lo dijo Noé, soy Gaby Gutauskas, soy licenciada en nutrición, actualmente vivo en España y bueno, se me abrió al emigrar, se me abrió otro mundo de mercado laboral y actualmente me dedico a consultas online y todos los temas referidos a la suplementación. Bueno, y un poquito por qué, si querés pasar la diapo, eh, por qué elegimos, tal cual decía Noé, estos dos suplementos y nos parece que, primero que nada, las personas nos lo preguntan y porque la gente, nos damos cuenta que la gente todo el tiempo está viendo en redes sociales, entramos a una farmacia o escuchamos a una amiga o conocidos que es como una necesidad, como vos, ¿cómo no estás tomando suplementos? ¿Cómo no tomás colágeno, tomás omega 3? Entonces hay como mucha información y a la vez muchas dudas. Entonces, la idea de esta charla es venir a aclarar si esto es solo marketing o hay razones reales detrás de este ruido, ¿no? Porque si hay ruido es porque agua trae. El río agua trae. Entonces, bueno, un poco entender que eh, en el ambiente que vivimos, el contexto biológico
es diferente ante nuestros genes y nuestro cuerpo, que es nosotros tenemos los mismos genes que los primeros hombres, ¿sí? Pero el contexto, el medio ambiente, cambió. Pasá, si querés, Noé, a la otra filmina. Entonces, muchas veces puede que comemos más cantidad porque hay más oferta de alimentos y más opciones, pero eso no quiere decir que sea calidad, ¿sí? Muchas veces la mayor oferta de alimentos viene de una alimentación en base a alimentos ultraprocesados, ¿sí? Con una menor densidad nutricional, ¿sí? Hay un menor consumo de pescados, grasos. eh, por otro lado, los caldos, los cartílagos y la piel que hay disponibles tienen menor calidad nutricional, una baja calidad nutricional. Entonces, bueno, todos estas variables nos hacen reevaluar, ¿no? Las recomendaciones y todo de lo que hablamos con los pacientes. Y bueno, por otro lado, hay una realidad del ambiente, que es que el suelo y la producción de alimentos cambió en este ambiente. Los suelos están empobrecidos a nivel mineral por la explotación excesiva de la tierra, ¿no? Donde se siembra, el recambio súper rápido, el uso de agroquímicos. Todo esto afecta y hay un menor contenido mineral. Y esto obviamente impacta de manera directa en la cadena alimentaria. Pasa la otra. Bueno, ahí pusimos unas imágenes como para que nos demos cuenta que en un suelo fértil, en un suelo sano, crecen alimentos más nutritivos, pero cuando un suelo, un sustrato es insuficiente, así va a ser también la producción y los vegetales que pueda tener la tierra, ¿no? Entonces, de ahí viene que por ahí muchas personas sentimos que las verduras tenían más sabor que lo que hay ahora, o que hay que comer más cantidad para sentir más saciedad, ¿sí? Entonces, bueno, otro factor muy, muy, muy importante del ambiente de hoy es el estrés, que todos sabemos que el estrés es necesario porque nos salva ante una situación de emergencia, pero el problema es cuando el estrés es crónico, es perpetuado en el tiempo, ¿no? Entonces, en un estrés crónico hay una inflamación de las células y hay una mayor demanda nutricional, ¿sí? Vivimos en un estrés, como sabemos por el tipo de vida que llevamos, que es propensa a la inflamación. Entonces nuestra demanda nutricional es más alta. Entonces, bueno, el cuerpo acá prioriza el sobrevivir, no reparar, ¿no? Entonces está en alerta todo el tiempo. Y esto tiene un costo biológico, esto no es gratis para el metabolismo. Por otro lado, hablando de lo que tiene que ver al ambiente, es que tenemos una mayor expectativa de vida, ¿sí? Vivimos más años y queremos llegar mejor a esos años. Y mucha gente dice, bueno, pero nuestros abuelos comían diferente eh, y vivían más años. Y no, la estadística dice que no, que nuestros abuelos vivieron menos y llegaban con más enfermedades. Entonces es lo que hoy tratamos de buscar, de vivir un poco más y mejor, ¿sí? Llegar con una mejor calidad de vida. Sí, a la otra. Bueno, y el gran error me parece que es que cuando uno dice suplementación sí o no, es pensar que tiene que ser algo aislado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en un contexto anterior, por ahí había más actividad física por el tipo de trabajos que se vivía con menos estrés y había alimentos más naturales y menos variedad, ¿sí? La oferta cambió muchísimo de los alimentos, ¿no? Y hoy tenemos trabajos más sedentarios, nos movemos menos, hay más inflamación y hay menor recuperación. Entonces, todo eso es necesario tenerlo en cuenta porque el cuerpo se adapta, pero no es infinito, ¿sí? En la supervivencia, el cuerpo va eligiendo qué hacer, ¿no? Y generalmente está ocupado de bajar la inflamación por el estrés que llevamos en la vida diaria.
Bueno, y un poco contar por qué este enfoque es desde la prevención y no desde la corrección. Ahí pusimos un poco y explicando que la medicina o la alimentación tradicional de antes, de mucho antes, porque yo cuando estudié ya se hablaba de una medicina o de una salud preventiva y no correctiva, pero bueno, los paradigmas viejos corrigen la falencia, ¿sí? Cuando ya hay síntomas, ahí recién se corrige. Pero el enfoque actual está desde el prevenir, desde el sostener, desde acompañar los procesos. Por ejemplo, un dolor en las articulaciones no te empieza de un día para el otro. Hay una pérdida de elasticidad que es un proceso que se hace en el transcurso de los años, ¿no? Entonces, muchas veces el síntoma aparece cuando el déficit lleva tiempo ya instalado. Entonces, en lo que el enfoque que queremos dar de que sea preventivo y no desde la corrección, ¿no? Que es mucho más barato o más redituable para el metabolismo. Y bueno, nos preguntan muchísimo y porque lo vemos en las personas, en las consultas y en las redes sociales, pero ¿por qué en realidad aparece tanto el colágeno y el omega 3? Y en realidad los dos participan en procesos de inflamación de la estructura del cuerpo y de la reparación. Y esto es muy importante, son nutrientes cuyos requerimientos aumentan a partir de los 35 años, ¿sí? Entonces, ahí cuando tenemos que cubrir necesidades, por ejemplo, una mujer necesita entre unos 50 y 60 gramos de proteína por día y entre 2000, entre 200 digo, y 1000 miligramos de omega 3, ¿sí? Dependiendo de su etapa biológica. Pero estos valores son difíciles de alcanzar con una alimentación saludable, aunque sea saludable, es difícil, porque hay muchos alimentos que son muy poco consumidos, por ejemplo, los pescados y las carnes, y así si fuera que es una persona que come mucha carne, hay que ver la calidad de la carne y de los alimentos de origen animal que come, ¿no? Entonces son estos dos suplementos o nutrientes son muy demandados por el estilo de vida que buscamos tener, ¿no? Esto de mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, eso está. Bueno, y muchas veces lo vemos en consultorio que hay personas que se resisten o a pensar en suplementarse porque creen que están fallando, que están haciendo algo mal, que sienten culpa, sienten miedo, eh, porque en esto un peso que tenemos social, ¿no? De que decir, si me suplemento es porque como mal, ¿qué estoy haciendo mal? Y en realidad, suplementarte no significa que estés haciendo algo mal, sino que estás leyendo las señales de tu cuerpo, ¿sí? El envejecimiento es natural, es lo que es el proceso natural, pero no por eso tenemos que dejar que, que la vida te arrase y no llegar bien y con, con un óptimo estado de salud, ¿no? Bueno, y me parece importante esto, aclarar que hay una diferencia entre una necesidad fisiológica y una moda. Entonces, sí es verdad que no todo lo que se vende es necesario, pero tampoco todo es humo, ¿sí? Hay laboratorios que son muy serios, que trabajan desde hace muchos años sobre el origen de estas necesidades fisiológicas, del por qué se produce el déficit. Entonces, el problema no es el suplemento, sino la falta de criterio, ¿no? Que la persona o que cualquier persona se suplemente sin tener ningún tipo eh, de criterio y consumir lo que sea. Pero hoy en día tenemos más que sobrada evidencia científica que las necesidades fisiológicas van cambiando, que fueron cambiando y hoy las podemos suplementar con suplementos de muy buena calidad. Bueno, para hablar un poquito sobre colágeno, em, el colágeno, la otra, porfa, Noé. El colágeno está presente.
Eh, Vamos primero por esto que es qué es y dónde está el colágeno. El colágeno es una proteína que la tenemos en las carnes, en los tendones de animales, ¿sí? Es de origen animal. Por ejemplo, en las carnes de vaca y todas las piezas, ¿no? Que se consuman de cordero, conejo, pollo, pavo, etcétera. Pero esta molécula tiene un tamaño muy grande, por lo que se aprovecha muy poco de lo que comemos, ¿sí? Si bien la digestión desde que uno mastica se puede aprovechar, obviamente, porque si no, no aprovecharíamos nada, la parte de colágeno es muy grande y no se absorbe con facilidad. Acá lo que me gustaría también aclarar que mm, una gran parte de nuestro cuerpo, los tendones, los ligamentos, la cápsula articular, tiene la base el colágeno. Entonces no es que es un nutriente esencial para nosotros, ¿sí? Entonces es por eso que está tan presente en las recomendaciones. Y bueno, ahora podemos hablar un poquito sobre qué suplementos son los que sirven, ¿no? En realidad, los que tienen evidencia científica son los que promueven o estimulan tu propia producción de colágeno. Cuando te dicen, no, los suplementos de colágeno no sirven. Bueno, si es colágeno, si en la etiqueta dice colágeno o solamente hidrolizado, seguramente esos son los que no tienen aval científico. Entonces, esto me parece importante aclararlo, que los suplementos que donde uno lee los ingredientes, dice péptidos bioactivos, que son fragmentos muy pequeños de colágeno que se obtienen al ser predigeridos y tienen su peso molecular muy chiquitito. Ese sí es el que se absorbe fácilmente y el cuerpo utiliza para estimular la propia producción de colágeno. Bueno, y acá pusimos una filmina, que lo voy a leer acá de la compu porque está un poquito más grande la letra. Bueno, porque es una pregunta muy recurrente lo de que es, bueno, pero yo tomo, me hago un caldo y con eso ya cubro las necesidades de este nutriente. Y bueno, acá pusimos un poco las comparativas que con respecto al colágeno en caldo, el contenido por porción o absorción es de 1 a 6 gramos de colágeno por taza. Son fragmentos grandes y tienen poca absorción. En cambio, los péptidos bioactivos, que son los que tienen el aval científico, tienen entre 2 a 10 gramos por dosis, que es una dosis muy chiquita, generalmente son dosis chiquitas de entre 3,5 y 4 gramos. Son partículas pequeñas, tienen buena absorción y se distribuyen directamente a los tejidos. Con respecto a la evidencia clínica, en lo que respecta al colágeno en caldo, es limitada y variable, muy limitada y no queda nunca claro cuánto es lo que aporta. Por otro lado, los péptidos sí tienen estudios clínicos controlados, son específicos de sobreabsorción y el costo-beneficio está comprobado. Con respecto a la conveniencia y la aceptación, bueno, el colágeno en caldo requiere mucho tiempo de preparación e insumos, ¿sí? Restos de carne, huesos y tendones, gas o electricidad, según lo que tengas que utilizar para cocinarlo. La higiene, ¿sí? No podés comprar cualquier bolsa de hueso y seleccionar, ¿no? El tipo de hueso que compres. Bueno, puede ser más económico si se usan restos caseros, pero ahí baja la calidad de lo que uno puede llegar a lograr. El sabor y el olor es variable y sí requiere siempre que se saborice, por lo que predispone a un consumo elevado de sal y que ahí va en contra de una de las recomendaciones que hacemos siempre de no abusar con el consumo de sales, ¿no? De sodio principalmente. Bueno, y por lo que nuestra práctica clínica dice, hay poca adherencia a la preparación y a tomarlo. ¿Sí? Muchas veces cambia.
La persona deja de tomarlo porque se cansó de prepararlo, se cansó de tomarlo porque no es un sabor agradable. En cambio, los péptidos bioactivos, que es muy conveniente su presentación, ¿sí? Y lo práctico que es, que no tenés que estar pensando en hacerlo cada 2 o 3 días. La dosis está estandarizada, que esto me parece muy, muy importante. La dosificación es fácil y se puede combinar con otros alimentos, ¿sí? Si hay personas que no les gusta tomarlo solo, se puede combinar en un licuado, en un smoothie, en donde sea. El costo-beneficio es bueno y pueden haber sabores neutros o saborizados y los pacientes nos dicen que es un sabor agradable. Bueno, pero lo que uno tiene que tener en cuenta para que un suplemento me tiene que aportar todos estos beneficios. Tiene que ayudarte a fortalecer el cabello y reducir la caída, eh, mejorar la apariencia de la piel, tiene que tener antioxidantes, tiene que promover el crecimiento de uñas que estén más fuertes, ¿sí? La piel tiene que verse más sana, más humectada y con una mejor elasticidad. Y lo que buscan muchas personas mayores, por lo menos de 40 y para arriba, es que reduzca el dolor articular y de cartílagos, ¿sí? De todo tipo de articulaciones. Bueno, acá pusimos un poco como para hacer algo, lo íbamos a hacer tipo votación, pero no llegamos, así que ahí ya está la respuesta, pero ahí lo vamos a leer. Para un verdadero falso sobre el colágeno en caldo, ¿sí? Hablando específicamente del caldo. Para obtener una cantidad efectiva de colágeno a partir del caldo se necesita un consumo frecuente y sostenido de entre 4 a 10 tazas de 240 centímetros cúbicos por día. O sea, es un volumen muy grande. Y bueno, esa es una afirmación, es así. La otra, la otra idea que pusimos ahí es que el caldo de huesos aporta colágeno directamente a la piel tal como lo consumimos y no es así. La mayoría de la partícula es tan grande que no se absorbe y lo poco que se absorbe queda en el intestino. La otra. Después, hablando de péptidos bioactivos, cualquier colágeno que puedo comprar ya está doble hidrolizado y su absorción es total. No todos están doble hidrolizados y su absorción por esto no es tan alta. Así que cuando uno elige un suplemento, tiene que tener en cuenta que sea doble hidrolizado, porque si no su absorción es muy bajita, no llega ni al 40-50%. La otra idea es que la calidad del colágeno y con qué se combina es más importante que la cantidad. Y esto es una afirmación porque es más importante que esté junto con algún antioxidante, por ejemplo la luteína, que es liposoluble, es decir, es amiga de las grasitas y esto me asegura de que el colágeno que mi propio cuerpo produjo va a durar más, ¿sí? Vive más tiempo. Entonces, sí es importante la calidad del colágeno y con qué elemento esté acompañado en su formulación. Después, tomar en ayunas mejora automáticamente su absorción. No, en realidad como tienen una absorción tan alta, es lo mismo tomarlo en cualquier momento del día. Bueno, Bueno, hasta acá vimos la parte de colágeno. Si tienen alguna duda o quieren escribir en el chat para preguntar algo específicamente de colágeno, lo pueden poner ahora y después podemos hacer una serie de preguntas dale. al final, porque bueno, esto del tema del colágeno es como hay muchísimas dudas o hay muchísimos mitos, así que si hay alguno que nosotros no escribimos y lo quieren preguntar, lo pueden dejar acá en el chat y luego cuando terminamos la presentación de el otro suplemento que también es como muy buscado y que queremos ahondar, luego hacemos preguntas y respuestas, así que lo pueden escribir en el chat y al final lo traemos
y le preguntamos a Gaby. Y ahora vamos a pasar a conocer un poco más en profundidad acerca del omega. Para hablar del omega, la vamos a tener a Ceci Aguirre, que ella es ginecóloga integrativa, experta en perimenopausia, menopausia, ahora nos va a contar. Y ella eligió poder compartirnos acerca del omega 3, que es un suplemento que utiliza mucho en sus consultas. Y bueno, nos va a compartir un poco por qué es importante y cómo ayuda a la salud femenina. Así que todo tuyo, Ceci. Perdón, perdón. Bueno, gracias Noé, gracias Gaby por tu presentación muy clara y contundente. Yo voy a hacer mi aporte sobre este nutriente, porque es un nutriente más que un suplemento, con el omega 3 con el que trabajo en la consulta y porque soy médico integrativo, acompaño más desde la fisiología, desde la prevención y no tanto de la patología porque es lo que queremos retrasar, ¿no? La otra no. ¿Y por qué hablamos del omega 3 hoy? Porque tenemos que resaltar la alta prevalencia de inflamación crónica silenciosa tanto en hombres como en mujeres. Sobre todo en mujeres, las mujeres vivimos en un contexto de inflamación crónica y esto es un problema que pasa desapercibido, pero que va a tener implicancias en nuestra salud. ¿Y qué es lo que causa esa inflamación? Y bueno, las disbiosis, el estrés, la hiperinsulinemia, la mala calidad lipídica, o sea, de grasas que hay en nuestras membranas celulares. La inflamación no duele, pero desgasta el cuerpo y nos va desgastando de hormonas. Hormonas tanto en el hombre como en la mujer. En el caso de las mujeres, a medida que las mujeres transitamos hacia la menopausia, nos enfrentamos a una vulnerabilidad mayor a nivel del cerebro, del metabolismo y de nuestras membranas, porque los estrógenos justamente son muy importantes porque modulan la biodisponibilidad que tengamos de DHA, que es uno de los omega 3. Y de aquí la importancia de suplementar desde antes de la menopausia a la mujer, porque sabemos que con el descenso de estrógenos vamos a tener todavía menos disponibilidad del omega. Y en realidad también hay un déficit generalizado de ácidos grasos omega 3 de EPA y DHA en la población tanto europea como latinoamericana. Y este déficit va a tener un impacto, por supuesto, considerable en la salud con mayor activación inflamatoria y menor capacidad resolutiva. O sea que hoy hablar de omega 3 hoy no es una moda, es realmente una necesidad de prevención. Las mujeres llegamos inflamadas, fatigadas, con disfunción metabólica, emocional. Entonces el omega 3 se convierte realmente en un aliado en nuestra salud para modular esa inflamación, para sostener la transición hormonal y mejorar nuestra función metabólica y nerviosa. La otra. Pero es fundamental saber qué son los ácidos grasos omega 3, que son, por supuesto, esenciales. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no puede producirlos por sí solos. Debemos obtenerlos de nuestra alimentación o directamente suplementarlos. Hay tres tipos de ácidos grasos omega 3, el EPA, el DHA y el ALA. Es muy relevante el impacto que tiene el EPA y el DHA en la membrana celular porque estas grasitas permiten que nuestra membrana de las células sea fluida, funcional, capaz de resolver la inflamación. Si nuestras células tienen membranas fluidas, entonces los nutrientes pueden entrar y los desechos pueden salir. Cuando no tenemos omega 3 o hay poca disponibilidad, esa membrana de la célula, imagínense, tenemos millones de células, se vuelve rígida y ahí viene la inflamación crónica silenciosa que después va a debutar en alguna patología crónica. Las fuentes de omega 3 son las fuentes marinas por excelencia, el pescado, que son ricas en EPA y DHA, mientras que las fuentes vegetales, como las semillas de chía, de lino o nueces, frutos secos, contienen principalmente ALA. Un punto importante es que la conversión de ALA
para que se convierta en DHA y en EPA es mínima en nuestro cuerpo, porque se tiene que metabolizar muchas veces en el hígado. Entonces la verdad que no es una fuente, realmente una fuente necesaria de omega 3 para nuestro cuerpo. Directamente nos tenemos que suplementar de omega 3 de origen marino o de fuentes vegetales como las algas, que es así para apto vegano, porque el omega 3 está en las algas y los pescados comen esas algas y por eso tienen omega 3. La otra. En fisiología femenina, el omega 3 tiene un papel crucial, especialmente en la síntesis de hormonas tiroideas, porque crea el ambiente bioquímico adecuado para que las células puedan sintetizar esas hormonas de manera correcta. ¿Y cómo lo hace? Facilita la entrada del colesterol, que el colesterol es un precursor hormonal en la mitocondria y en el retículo endoplasmático, que son organelas que están en las células. Y a medida que los niveles de estrógenos van disminuyendo, se producen cambios significativos en la membrana, como les decía, se vuelve más rígida. En esta etapa, sobre todo en la perimenopausia y menopausia, se hace todavía más necesaria la suplementación de omega 3, como les dije, para compensar esa pérdida de fluidez y proteger la capacidad esteroidogénica, o sea, la capacidad de esa célula para seguir produciendo hormonas. El DHA, sobre todo, es importante en la mujer porque sostiene la función neuronal, la estabilidad emocional y la resiliencia al estrés. La otra. Y cuando hablamos de salud, todo empieza en la inflamación, como les decía, y esta inflamación crónica de bajo grado es silenciosa, persistente, profundamente disruptiva, altera la señalización hormonal, el metabolismo, la función tiroidea, la fertilidad, la inmunidad. En patologías ginecológicas como síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, tiroides de Hashimoto, menopausia, este tipo de inflamación funciona como un ruido de fondo que mantiene activas rutas proinflamatorias. Y eso lleva a un dolor pelviano crónico, a disfunción ovárica y a alteraciones en la ruta inmunológica. Y aquí es donde el omega 3 se vuelve fundamental, porque el EPA y el DHA no son solamente antiinflamatorios, son resolutivos, no bloquean la inflamación, sino que activan la fase final del proceso, la fase de resolución, porque producen resolvinas, maresinas, protectinas, que son moléculas que van a ayudar a reparar esos tejidos inflamados. La otra. El mensaje clave es que el omega 3 se incorpora a la membrana celular y desde ahí cambia la forma en que la célula se comunica. Responde a hormonas, maneja la inflamación, porque las membranas celulares, como les decía, no son estructuras rígidas, son dinámicas. Cuando predominan las grasas saturadas o el omega 6 en exceso, la membrana se vuelve más rígida y menos flexible. Lo que hace el omega 3 es mejorar la comunicación entre las células, asegurando que los mensajes importantes se transmitan de manera efectiva, especialmente en los tejidos hormonodependientes como ovario, endometrio, cerebro. Imagínense un equipo de trabajo que está bien coordinado. Así es como funcionan nuestras células con el apoyo del omega 3. Además, optimiza los receptores hormonales porque los receptores de progesterona, insulina, cortisol están insertos en la membrana. Esto significa que el cuerpo puede responder de manera más eficiente a las hormonas, un aspecto crucial para la salud hormonal en general, tanto en hombres como en mujeres. Si la membrana está rígida, el receptor no lee la hormona. Por eso vemos pacientes con hormonas normales muchas veces en el laboratorio, pero con mala respuesta clínica. Lo que hace también el omega 3 es favorecer la respuesta metabólica y la función de los neurotransmisores como serotonina, dopamina, que son las hormonas del estado de ánimo, necesarias, esenciales para nuestra salud mental y metabólica. Es como afinar un instrumento musical para que suene perfecto. Y esto explica los beneficios en el estado de ánimo, la ansiedad, la neblina mental
que se da más en perimenopausia y menopausia. La otra. Todo lo que vengo mostrando desde la fisiología hoy está sólidamente respaldado por la evidencia científica. Actualmente el omega 3 es uno de los nutrientes con mayor respaldo científico en prevención cardiovascular porque mejora la función endotelial, reduce la rigidez arterial, modula la inflamación vascular. Y esto especialmente es importante y relevante en la perimenopausia o en la menopausia porque aumenta el riesgo cardiovascular debido a la caída de estrógenos. Tiene un efecto claro, dosis dependiente, en reducir los triglicéridos, lo que lo vuelve muy útil en patologías como menopausia, insulinoresistencia, ovario poliquístico. Además, modula la inflamación sistémica, reduce sustancias proinflamatorias, que es clave en patologías ginecológicas inflamatorias. Y por último, también obviamente resaltar el DHA como nutriente estructural del cerebro y retina, fundamental para la memoria, para la regulación emocional, para la neblina mental. O sea, el debate hoy no es si el omega 3 sirve, el debate es cómo indicarlo y a qué dosis personalizada hay que usarlo para que realmente tenga efectos terapéuticos. ¿Y no había otra? Ah, sí, no sigue esa es el ovario poliquístico. Bueno, el ovario poliquístico es un estado proinflamatorio subclínico y el omega 3 lo que va a hacer es reducir estas sustancias proinflamatorias derivadas de lo que es el ácido araquidónico, que es el omega 6, favorece la síntesis de sustancias protectoras claves en la resolución del ovario poliquístico. Mejora la insulinoresistencia, el omega 3, uno de los pilares fisiopatológicos del soporte es la hiperinsulinemia. Entonces, el omega 3 lo que va a hacer es mejorar, bajar esa insulina en sangre, mejora la fluidez de la membrana, optimiza la señal del receptor de insulina, reduce la inflamación del tejido adiposo, que eso perpetúa más insulinoresistencia. Tiene un impacto clínico, obviamente, porque mejora el control glucémico y hay menor también estímulo androgénico. Regula el hiperandrogenismo porque la hiperinsulinemia, la insulina alta, aumenta hormonas como la testosterona, que eso clínicamente en una paciente con ovario poliquístico tiene acné, piel grasa, hirsutismo, que es que tiene un poquito de barbita en zonas que no debería tener. Eso tiene que ver con un desequilibrio hormonal. Y ese desequilibrio hormonal lo podemos acompañar con omega 3 para mejorar todo un desequilibrio, todo este desequilibrio. Reduce el riesgo cardiometabólico porque pacientes con ovario poliquístico tienen aumento de riesgo de patologías cardiovasculares, porque mejora la dislipemia, el síndrome metabólico, el omega 3 disminuye los triglicéridos, mejorando por supuesto el perfil lipídico. La otra. En pacientes con endometriosis, una de cada 10 mujeres tiene un diagnóstico, tiene un infradiagnóstico de endometriosis y es naturalizada, y la verdad que eso ya es momento de ir cambiándolo, y la endometriosis es un estado inflamatorio crónico y sistémico, altamente invalidante, que da infertilidad, da mala calidad de vida, depresión, dolor crónico. Hay inflamación peritoneal persistente, hay una activación inmunológica aberrante con producción excesiva de prostaglandinas proinflamatorias. Entonces, por supuesto que el omega 3 es mi aliado para cambiar el terreno biológico donde la enfermedad se expresa. Disminuye la producción de prostaglandinas inflamatorias, modula la respuesta de este círculo inflamación, dolor, inflamación. O sea que el omega 3 es, como decíamos, pro-resolutivo. Y como venimos hablando, una membrana más fluida responde mejor al estrés inflamatorio y disminuye la transmisión exagerada de señales dolorosas. La otra.
En salud mental femenina, cuando hablamos de salud mental femenina, sobre todo en perimenopausia y menopausia, no podemos separar hormonas del cerebro y de la inflamación, porque todo está conectado. En esta etapa muchas mujeres consultan por ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, neblina mental, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria reciente y muchas veces la analítica no explica todo. Sin DHA, la neurotransmisión se vuelve lenta, ineficiente. Desde la fisiología, el DHA es el que modula la función de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, entonces influye en los receptores para estas hormonas. Cuando suplementamos con omega 3 hay mejor comunicación neuronal, ya que mejora la optimización de la señal neuronal, reduciendo esta inflamación cerebral. Y a largo plazo se demostró que mejora la función cognitiva y hay menor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Y qué relación hay entre DHA y estrógenos? Que ambos se potencian. Uno mejora su, ay, ¿cómo es la palabra? Se potencian, o sea, uno no puede ir sin el otro, los dos son aliados, porque el omega 3 prepara la membrana y el estrógeno modula la biodisponibilidad. Uno de los estudios más conocidos es el estudio Harris, que muestra que la modulación hormonal aumenta la biodisponibilidad de DHA en las membranas. Esto posiciona mejor al omega 3 como una herramienta de prevención neurocognitiva, sobre todo en salud femenina. La terapia hormonal mejora el entorno biológico para que el DHA llegue y se incorpore al cerebro. Y por supuesto que yo estoy a favor de la terapia hormonal sustitutiva porque mejora el perfil de omega 3, aumenta específicamente los niveles de DHA y esta es una de las razones de que por qué las mujeres premenopáusicas tienden a tener niveles más altos de DHA en comparación con los hombres, porque los estrógenos favorecen la biodisponibilidad, la mejor biodisponibilidad de omega 3 en sangre. Y como les decía, el DHA es crucial para la neuroprotección, el estado de ánimo, la función cognitiva, modula la inflamación, una mayor síntesis de DHA facilita la resolución de la inflamación, lo que es vital en la menopausia, porque ya la menopausia es un estado inflamatorio. Y durante esta etapa, la disminución de estrógenos nos va reduciendo los niveles de DHA, por lo que es importantísimo considerar la suplementación con omega 3, sobre todo en esta etapa. Esa es la que sigue. Es en menopausia y salud cardiovascular. Bueno, como les decía, el riesgo cardiovascular femenino en menopausia se acelera 10 veces. Al final, la menopausia es un punto como de inflexión porque la caída estrogénica aumenta la inflamación sistémica, aumenta la rigidez de la membrana, aumenta el riesgo cardiometabólico y aterosclerosis. Entonces, el omega 3 es el nutriente con mayor evidencia científica en prevención cardiovascular. Ningún otro suplemento tiene el volumen de ensayos randomizados, metaanálisis, todos estudios de investigación que dicen que es una herramienta de prevención muy importante. Nos enseñaron a tratar a los médicos muchas veces con fármacos basados en evidencia, pero hoy les puedo decir que también podemos hacer prevención basada en evidencia y que al final la evidencia tampoco es estática, sino que se va construyendo día a día con estudios, pero en la práctica diaria también con nuestros pacientes en el consultorio día a día. En embarazo y fertilidad, bueno, tanto la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia como la Asociación Americana sí reconocen la importancia del DHA durante el embarazo, especialmente para el desarrollo neurológico y visual fetal, para prevención del parto prematuro, para un apoyo adecuado del crecimiento fetal. Las guías recomiendan asegurar el aporte preferentemente a través de la dieta y suplementarse cuando la dieta sea insuficiente.
En fertilidad, desde las sociedades científicas no existe una indicación formal. Entonces, ¿por qué lo usamos en ginecología integrativa? Porque desde una mirada fisiológica, el omega 3 forma parte de las membranas celulares y del microambiente ovárico. Modula la inflamación, mejora el estrés oxidativo, mejora la sensibilidad a la insulina, acompaña la función ovulatoria y endometrial. No se indica como un tratamiento para fertilidad, sino como un soporte metabólico y antiinflamatorio en mujeres con alguna patología crónica o alguna disfunción metabólica. Bueno, ahora esta es la parte más importante, cómo elegir un buen omega 3. Lo primero que miro yo como profesional es que tenga las certificaciones de calidad y eso me asegura que esté libre de metales pesados, libre de contaminantes. Esto no es un detalle porque es seguridad y más aún en la mujer. Bueno, tanto en la mujer como en el hombre. A veces no alcanza con tomar una cápsula, buscamos dosis efectivas, que generalmente son entre 1500 y 2000 miligramos de EPA y DHA, según cada caso. Y algo muy importante es que esté en forma de triglicéridos, que es la que mejor se absorbe. Y la oxidación es un punto que casi no se explica, pero el omega 3 es una grasa muy sensible, que si se oxida pierde efecto, entonces puede generar más inflamación. Por eso hay que tener mucho cuidado, que no es tomar omega 3 por omega 3. Tiene que ser un omega 3 que tenga todo el respaldo científico, que haya pasado por todos los controles de calidad para que realmente sea efectivo y no sea algo que nos juegue en contra. Y también miro, por supuesto, de dónde viene, de la pesca sostenible, de procesos controlados, tanto en Europa como en el resto de los países, la transparencia del laboratorio, porque esto habla de un producto serio y de una práctica médica responsable. La otra. Bueno, en cuanto a la seguridad, suele ser de alta seguridad. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria admite que podríamos indicar hasta 5 gramos de EPA y DHA por día. No habla de eficacia, habla de seguridad. Ojo, porque la eficacia tiene que estar evaluada por el profesional de la salud que haya hecho la historia clínica del paciente para que le indique la dosis correcta. Porque a veces necesitamos dosis alta, porque no actúa como una vitamina, el omega 3, actúa como un modulador inflamatorio, regulador de la membrana, precursor de mediadores pro-resolutivos. La única antes sí puede tener interacciones con pacientes que están tomando anticoagulantes, porque lo que hace es adelgazar un poco la sangre. Entonces, si un paciente está tomando anticoagulantes, tiene que preguntarle al médico si puede tomar el omega 3 o si lo aprueba. Y otra cosa, pacientes que estén por hacerse algún procedimiento quirúrgico, lo que yo hago es suspender el omega 3 48 horas antes. Las dosis seguras en embarazo y lactancia, sí, por supuesto que sí, entre 200, 300 miligramos de DHA sobre todo, em, y efectos adversos poco frecuentes, pero suelen ser eructos, a pescado, náuseas leves, disconformidad gastrointestinal. La otra. Bueno, mi enfoque es integrativo porque me fijo en qué es lo que necesita esa paciente, hacer la historia clínica, evalúo a la paciente en qué etapa vital se encuentra, su contexto hormonal, cómo maneja el estrés, la alimentación, el descanso, una buena historia clínica. Nada, nada reemplaza los hábitos. La suplementación es algo más, un aliado que acompaña toda una construcción de hábitos por parte de esta paciente en cuanto a su alimentación, actividad física, movimiento, gestión de las emociones, em, actividad física, bueno, que es movimiento. Entonces, esto es una herramienta más que acompaña un camino.
y la sinergia que puede haber con otros suplementos como la vitamina D, magnesio, probióticos. O sea, una paciente de mi consulta se va con los péptidos bioactivos de colágeno, el omega 3, la vitamina D y el magnesio básico. Y la vitamina C la puedo ir rotando, pero hay suplementos que no nos puede faltar. Las dosis recomendadas, hay un test que se hace en sangre donde se mide el índice, el ratio omega 3 omega 6. Eso es un test que tiene indicación cuando la paciente tiene alguna patología crónica donde necesitamos quizás aumentarles más las dosis de omega 3 para acompañarla. Entonces, si medimos qué ratio tiene de omega 3 o omega 6, vamos a poder aumentar las dosis o disminuir dosis. Pero en general, la mujer sana en etapa reproductiva, antes de la menopausia, 2,5 a 3 gramos de EPA, DHA, que pueden ser dosis elevadas, sobre todo en perimenopausia y en menopausia. En mujer sana, no tanto, 1 gramo, 2 gramos, pero en perimenopausia o menopausia de 2,5 a 3. La otra. En embarazos, como les decía también, yo utilizo este omega 3 de Pharmanex, donde a pacientes embarazadas o en lactancia les doy 2 cápsulas con el almuerzo. Eh, y en la menopausia, 2 cápsulas con el almuerzo, 2 cápsulas a la noche. En ovario poliquístico, también almuerzo y cena. Y en endometriosis, sí suelo aumentar más las dosis. Y los casos clínicos que tengo, casos reales, me pasó con una paciente en menopausia que me consulta porque había hecho varias consultas con profesionales de la salud, de la ginecología. Ella estaba con muchos síntomas de menopausia, sofocos, mala calidad de vida, no podía dormir. Y comenzamos con la terapia hormonal sustitutiva y la suplementación básica con el omega 3. Al mes y medio mejoró un montón, no tenía neblinas mentales, tenía ganas de ir a entrenar. Era una paciente que sabía todo lo que tenía que hacer. En un momento deja el omega 3 porque yo también pensaba que, bueno, quizás no lo necesitaba, que siga con la terapia sola de hormonal y no, volvió con la neblina mental. Entonces ahí decido ponerle de vuelta el omega 3 y mejoró. Otra paciente con endometriosis, 40 años, endometriosis severa, estaba con anticonceptivos, que es la única manera de controlar los síntomas. Bueno, está sin anticonceptivos, solamente con el omega 3 a 3 gramos por día. También es una paciente ordenada, disciplinada, hace actividad física, sabe lo que tiene que comer y hoy está sin dolor y sin anticonceptivos y sin terapia hormonal, porque no la necesita. Y otra paciente con síndrome menstrual, premenstrual, me consultaba por muchos dolores en las menstruaciones y menstruaciones abundantes. Yo, por la historia clínica, pensaba que quizás podía ser un déficit de progesterona, pero no, cuando le doy la progesterona sola, habían disminuido las menstruaciones, pero no hacía el dolor. Ella, la paciente, me propone agregar el omega 3 y mejoró con el omega 3. Así que fue un aprendizaje para mí que no todo es hormona, sino que a veces es qué es lo que pasa, es la inflamación, es la rigidez de la membrana y mejoró y no tiene dolores menstruales y menstrua normal. Así que eso me alegró y por supuesto que fue un aprendizaje para mí. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Bueno, a Ceci, a Gaby, pero en realidad, a ver si están acá. Eh, Acá está. El equipo de profesionales que fue como creando esta primera charla son las chicas, ¿sí? Nati Anfose, que también está acá conectada. Ay, esperen. Emi Ballestero, Juli Vergés y bueno, Ceci y Gaby, que fueron quienes nos presentaron esta primera charla informativa, que bueno, vamos a ir teniendo diferentes charlas para también ir trayendo las diferentes opciones de suplementos que tenemos. En mi caso, como les contaba, yo hace 11 años que trabajo con el laboratorio Pharmanex,
Cuando comencé con la suplementación, comencé porque empecé a conocer de los suplementos a través del laboratorio y a través de todas las capacitaciones y de ir entendiendo un montón de cosas, fui decidiendo cómo incorporarlo. Entonces, también acá quiero traer que hay algunas preguntas, ahora las vamos a hacer. Hay dos preguntas que antes que yo comparto un poquito de los productos, pero básicamente los dos productos que hoy estuvimos hablando, el diferencial, hay que saber buscar cuál es el diferencial y eso es lo que nosotros queremos traerle acá, que yo les voy a hacer también unas preguntas a las chicas de por qué eligieron este laboratorio, este colágeno y este omega para la recomendación, ¿sí? Las preguntas que tenemos son, Vale preguntó, les consulto, ¿para embarazadas es recomendable o queda a criterio médico? Con respecto al omega, ya respondió Ceci, pero queda responder con respecto al colágeno. No sé si Gaby quieres responderlo. Dale. Sí, es una recomendación que no está dentro de lo que es el calendario de obligatorios, pero la verdad que con lo que apoya y aporta, la verdad que las pacientes andan muy bien. Es una etapa de mucho requerimiento, de mucha producción de tejido y la verdad que funciona muy bien, se tolera muy bien y es recomendado. Igualmente, como no está dentro de los suplementos y nutrientes que está estandarizado para el embarazo, siempre se acompaña de la ficha médica, pero contraindicaciones no tiene. Y a la vez me gustaría contar esto, que no se hacen estudios sobre embarazadas ni niños, entonces es por eso que no hay, el laboratorio no te lo puede asegurar, pero es totalmente seguro. Ok, yo para responder a esta pregunta que hace Vale, compartiendo, digamos, que hace 11 años que trabajo en el laboratorio y desde el 2022 que se lanzó el colágeno, cuando en mi caso que yo no soy profesional de la salud, cuando tengo alguna paciente que me pregunta, ¿lo puedo tomar estando embarazada? Mi experiencia del 2022 al día de hoy fue ficha técnica, como bien dijo Gabriela, y que vaya a su médico. Y lo que me ha sucedido, o sea, con diferentes clientas del colágeno, es que los médicos le han dicho en el primer trimestre no, y luego a partir del segundo trimestre ya como que les han permitido consumir el colágeno. O sea, lo noté en la primera clienta, después fue otra, y bueno, en estos años han sido varias. Entonces, mi conclusión en base a los médicos y a las consultas médicas de mis clientas es que a partir del segundo trimestre, pero Sí. siempre con la consulta al médico de confianza de la persona embarazada. Y Yo la otra también. pregunta que tenemos que es de... Ah, Sí. que yo quería agregar una cosita, que yo lo suelo indicar también a partir del segundo trimestre, porque en el primer trimestre prefiero indicarle la suplementación con omega 3, ácido fólico, entonces para no darle tantos suplementos. Y aparte, en el segundo y tercer trimestre, yo le indico péptidos de colágeno porque quiero que el cuerpo se comience a preparar para el parto o la cesárea, para mejorar la cicatrización, para el músculo uterino también tiene colágeno, entonces para generar una buena contractilidad del útero durante el trabajo de parto, y tiene que tener un buen soporte. También para el tema por un efecto mecánico del peso, necesitamos colágeno, sobre todo en los huesos, en las caderas, en la espalda, para sostener el embarazo, ¿no? Entonces es fundamental, la verdad. Ok, gracias. Y Diana pregunta, había visto en redes sociales que recomendaban tomar colágeno con vitamina C para mejorar los resultados. ¿Hace falta? Pregunta. Bueno, hay algunos que necesitan la vitamina C para poder, para favorecer esa fabricación. Hay, en referencia a los péptidos bioactivos, como es un tamaño tan chiquitito y se absorbe muy fácilmente, no hace falta el consumir la vitamina C. Eh, en esta presentación y en este laboratorio no hace falta, pero hay muchos profesionales de salud que igual, por otras razones, recomiendan la vitamina C y que también está bien. Pero en el caso de la producción de colágeno, no, con este suplemento no hace falta. Exactamente. Porque son péptidos bioactivos de colágeno. Ahora, de tomar vitamina C
para alguna o por otro motivo, por estrés oxidativo, por un desequilibrio hormonal, sí, por supuesto, Ujú. Sí, sí, sí. para eso sí. Pero los péptidos bioactivos de colágeno tienen una conformación, una estructura bioquímica que no necesitamos la vitamina C. Ujú. Ok. Bueno, y una pregunta más que hay ahí, también de Diana, dice, ¿a partir de qué edad se puede empezar a tomar el omega 3? De cualquier edad, yo a mi hija le daba gotitas de omega 3 cuando vivía en Argentina. Acá vienen gominolas, vienen gomitas de omega 3 para dar a los niños. En los hospitales de referencia de acá ya hay ampollas de omega 3 para darle a los niños prematuros, así que no tiene ninguna contraindicación. El omega 3 es una grasa esencial que nuestros genes la leen. Voy a contar algo personal que a mí me llamó la atención muchísimo, es que mi hijo me pide el omega 3. O sea, yo estoy tomando el suplemento y bueno, se los muestro acá como es el nuestro, el de nuestro laboratorio, exactamente como está acá en esta imagen. Entonces él lo empieza, lo muerde y se lo come así como un, bueno, no lo sé, yo digo, no te va a gustar. No, él se toma también mi omega 3, así que bueno, en buena hora que lo puedan tomar a partir de cualquier edad, porque yo decidí no pelear por eso, o sea, voy eligiendo qué pelea tengo con mi hijo, la del omega 3, digo, bueno, agarrarlo y hacer lo que quieras. Pero bueno, básicamente también compartirles un poquito para ir cerrando la llamada. Estos son los dos suplementos. Un poco queríamos ver como la parte clínica y las recomendaciones por parte de las profesionales de la salud, que para mí ha sido un honor que se sumaran a recomendarlo, que lo sumaran en su consulta, porque obviamente también pasa que hay tanta moda y tanto Instagram o tantas redes sociales hablando de productos de suplementación que obviamente nos mareamos. Y a mí me encanta trabajar con profesionales de la salud diciéndole precisamente probalo, investigalo, mirate los estudios científicos para poder incorporarlo. Y estos dos productos que trajimos hoy, tanto el colágeno como el omega, dentro de nuestro laboratorio, tienen un diferencial que hoy no lo explicamos, lo podemos preparar para otra charla, pero que pasan un proceso de verificación de las 6 S, se le llama, donde todo lo que ellas estuvieron compartiendo está como muy verificado. Y algo más para ir cerrando, si es que no hay ninguna pregunta más, bueno, lo solemos recomendar como el NutriKit, o sea, por supuesto que también cada una puede también hacer su consulta con su profesional de confianza, pero son como dos suplementos que si son buenos, son péptidos bioactivos, son de calidad, el omega, como explicaron acá las profesionales, son suplementos que podemos incorporar, ¿sí? Ya en la vida diaria como para prevenir y mejorar la calidad de vida. Y algo como extra, lo tengo acá, no sé, voy a dejar de compartir pantalla para poder mostrárselo, creo que lo tenemos, déjenme un momento. Algo que tenemos dentro de nuestro laboratorio, que se los voy a mostrar acá, que me parece también como súper interesante, a ver si se ve ahí, es que dentro de nuestro laboratorio, todo lo que proponemos a través también del NutriKit, el omega, los micronutrientes, el colágeno, ahora tenemos también esta innovación científica que lo que hace es permitirnos poder medir el resultado de los suplementos desde adentro hacia afuera. ¿Y cómo lo hace? Midiendo el nivel de antioxidantes y carotenoides que tenemos a nivel de piel. Entonces, eso lo vamos a dejar para una presentación, para otra llamada, pero les quiero spoilear que también hoy podemos suplementarnos y más allá de nuestra apreciación de que si me crece mejor el cabello o las uñas o si me siento mejor, también lo podemos medir con este aparatito en 15 segundos apoyando el dedo y es algo que me encanta porque habla también de la calidad y la excelencia de nuestros productos, que todos tienen garantía, porque podemos medir cómo estábamos antes de empezar a tomar la suplementación y cómo va mejorando internamente. Obviamente, como también lo dijeron las profesionales, son los hábitos, no es solo la suplementación, sino que son los hábitos, es el descansar, es el comer bien, pero hoy obligadamente, yo siempre digo, si vivimos en una ciudad, ya estamos estresados, o sea, ya si tenemos que salir corriendo a cumplir un horario, estamos estresados. Entonces, ¿cómo podemos
incorporar hábitos de mejora de calidad de vida, bueno, a través de los hábitos y a través de la suplementación. Y como siempre digo, la suplementación consciente, o sea, de saber qué estoy comprando, por qué lo estoy comprando, con qué fin, y no que sea un compra-compra porque lo vi en redes, sino que podamos hacerlo consciente y eso también está bueno como poder traerlo a estas charlas. Así que no sé si hay alguna pregunta más, algo más que quieran aportar, alguna de las otras profesionales que también prepararon la presentación, que quieran hacer algún cierre. No, yo de esto de incorporar la tecnología en la consulta, la verdad que es un gran beneficio para los pacientes, porque muchas veces los profesionales de la salud renegamos con las obras sociales, que no nos quieren autorizar muchos de los estudios que pedimos, por ejemplo, los micronutrientes, qué vitaminas, minerales le falta a ese paciente para idear una suplementación y lamentablemente el sistema de salud no me ayuda en eso. Entonces, tener esta tecnología como la que mostraste, me ayuda aún más todavía a mí como profesional a personalizar la suplementación del paciente y que el paciente no tenga que hacer un gasto extra porque la obra social no le quiere autorizar ciertos estudios que son importantes, importantísimos para la prevención de la salud, ¿no? Genial. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les recomiendo que se conecten con la persona que les invitó a escuchar esta charla. Vamos a hacer una serie de charlas donde vamos a ir hablando del colágeno, del omega, de la tecnología para empezar a medir. Vamos a estar también haciendo charlas acerca de los probióticos, de micronutrientes y macronutrientes. Así que estén atentos o atentas para poder sumarse a las charlas y obviamente todas las preguntas que nos quieran hacer previa a la charla son bienvenidas porque en base a eso también podemos armar charlas más personalizadas porque sabemos que hay mucho ruido, mucha información y queremos también que puedan como conocer más desde adentro, tanto el equipo de profesionales que somos recomendando dentro del laboratorio como los productos del laboratorio para que sean una buena compra para ustedes y para su salud. Así que bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Adiós.